Yo me imagino que a algunos de ustedes, sobre todo a las señoras, les ha sucedido esto que les voy a comentar. Cuando podamos hacer silencio, les comento esto. Muy bien. No sé cuántas personas les ha sucedido, pero sobre todo a las señoras, les sucede cuando contratan una empleada y algunas a veces, como mi esposa, que a ella no le gusta estar diciéndole ni mandando, le dice, bueno, aquí hay que hacer oficio y lo hace. El problema es que cuando no se le indica a la persona qué es lo que tiene que hacer, seguro se le va todo el día arreglando un baño, eso sí quedó limpiecito, pero ¿y el resto? No sé si le ha pasado, ¿no? Porque no se le dijo lo que tenía que hacer, ¿cierto? Aquí contratamos los miércoles una persona de una empresa y hay que decirle qué es lo que tiene que hacer. Ellas tienen su esquema listo, pero si uno no les dice, se les va el día con un baño y lo dejan reluciente, pero y el resto no alcanzó. Claro, yo sé que por otro lado hay, como alguien decía, el peor día en mi casa es cuando va la empleada. Mi mujer termina de muerte, porque eso anda detrás de la empleada todo el tiempo y casi que ella termina haciendo el oficio. Sucede también, ¿no? Suele suceder también. Y sucede con algunos por ahí, yo he escuchado. Pero a lo que quiero ir es a esto, que a un siervo, a un empleado hay que decirle qué es lo que tiene que hacer. Porque si no, usted termina pagando, como en esas empresas de aseo, 80,000 pesos para que le dejen un baño reluciente, pero el piso y todo lo demás quedó sucio. Y eso tiene que ver con lo que estamos hablando este año del servicio. Ya hemos visto algunas características de un siervo. Hay muchas características que vamos a ir encontrando. Y vamos a ver 3 características de un siervo fiel. ¿Cómo es un siervo fiel? ¿Cómo es ese siervo que el Señor espera que seamos nosotros? ¿Estamos de acuerdo? Y yo sé que a muchos les llamó la atención y les sonó y les motivó esto de ser siervos. El Señor nos llamó a ser siervos. Claro, y uno, o sea, si el Señor dice que soy siervo, que no nos pase como las empleadas, que yo sirvo pero hago yo lo que quiera y resulta que no está haciendo lo que el Señor espera que yo haga. ¿Qué espera el Señor que haga un siervo fiel? ¿Qué características debe tener un siervo fiel como el que el Señor quiere que seamos cada uno de nosotros? Y el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 12, algo de eso estudiamos ya hace un par de semanas, cuando hablábamos de que al que se le da mucho, también se le pide mucho, ¿no? Es más o menos ahí, pero vamos a estudiar el contexto. Este capítulo 12 de Lucas tiene muchísimo y seguramente vamos a seguirlo estudiando. En el capítulo 12 del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 12, versículo 35, el Señor está hablando, es todo un discurso que está dando. Si ustedes ven el versículo 1, dice, en esto juntándose por millares la multitud, tantos que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, y ahí empieza todo el discurso del Señor, y vamos a hablar algunas cosas más adelante. Parece que Lucas agarra algunas partes de lo que en Mateo se llama el Sermón del Monte, porque aquí habla del afán y la ansiedad, y entramos aquí al versículo 35, donde el Señor habla directamente de los siervos. Lucas 12:35 dice así: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, los halle ¿cómo? Velando, vigilando, ¿cierto? Que no nos halle dormidos, sino velando. De cierto os digo, que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Increíble, ¿no? A esos siervos el Señor los servirá. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, ¿cómo? Hallar es ¿cómo? Vigilando, velando. Bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro, que siempre era el de la iniciativa, toma la vocería del grupo y le dice:
Señor, ¿esta parábola es para nosotros o para todos? ¿Para quién es esta parábola del siervo vigilante? Y el Señor le responde: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. ¿Haciendo qué? ¿Lo vieron? Sirviendo fiel y prudentemente. Volvemos a leer desde lo que dice el Señor, el versículo 42. El Señor les dice: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Otra vez, halle haciendo ¿qué? Sirviendo fiel y prudentemente. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo el día que eso nos espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Señor, te pedimos que nos ayudes a entender, Señor, en tu palabra, cómo es que tú quieres que seamos nosotros tus siervos. ¿Qué es lo que esperas de nosotros, Señor? Tus siervos. Ilumínanos, Señor, ilumina tu palabra. Hazla fácil de entender para nosotros esta mañana, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, aquí Jesús está dando un discurso y dentro de todo eso se da y empieza a hablar de los siervos. Y da quizás tres características generales de cómo es que es ese siervo que él espera que seamos nosotros. ¿Sabes? Porque uno dice: no, yo hago lo que se me ocurre, pero a veces haciendo lo que se nos ocurre para servir al Señor nos equivocamos y hasta podemos por ahí embarrarla, como dicen por ahí, ¿no? Si ustedes vieron, ¿cuál sería una primera característica de un siervo fiel? ¿La vieron ustedes? ¿Perdón? Es un siervo vigilante, ¿cierto? Vela, que no se duerme, ¿no? Es un siervo que vigilia, que guarda, que no se duerme, ¿no? Esta mañana estábamos acordándonos con mi esposa que algún día Cristian, cuando era pequeño, dijo que quería ser vigilante, que quería ser celador. Le gustaban las llaves, ¿no? Bueno, de alguna manera muchos de nosotros necesitamos ser vigilantes, porque a veces nos dormimos en los laureles. Y bueno, sí, exactamente, lo que el Señor dice ahí es: ustedes tienen que estar vigilando. Un siervo tiene que estar velando, no se pueden dormir, que cuando venga su Señor los encuentre velando, ¿no? Esa es la exhortación que Jesús hace a sus discípulos sobre esa necesidad de velar y estar atentos, sobre todo ¿a qué? ¿Vieron ustedes a qué? ¿A qué se refiere ahí? ¿A qué tenían que estar ellos atentos? ¿De qué tenían que velar? ¿Perdón? ¿Cuándo viniera cuándo? Cuando viniera por segunda vez, ¿cierto? Ese es un tema muy interesante porque vamos a descubrir algo que yo honestamente les digo que no lo había descubierto, sino que estas 2 semanas que tuve que compartir con algunos colegas, esto fue una revelación increíble. El Señor está hablando: ustedes tienen que estar velando para la segunda venida, cuando yo vuelva, les dice. A eso se refiere. Es una parábola donde habla del siervo que vigila que su Señor venga. Antes de las bodas y todo esto, está hablando de Él mismo. Ustedes tienen que estar vigilando para cuando yo vuelva. Estar vigilando y atentos para su segunda venida. Y aquí viene algo muy interesante. Y es que para los primeros cristianos, y de pronto ubiquémonos por un momento en ellos allá. Para los primeros cristianos, la expectativa del regreso del Señor se convirtió en un aspecto esencial de su fe. Si ustedes han leído, seguramente el Nuevo Testamento, encuentran que hay muchísimos textos donde habla de la segunda venida del Señor. Ellos anhelaban la segunda venida del Señor. El problema es que el Señor fueron empezando a morir y el Señor no vino.
Y se levantó otra generación y seguramente también ellos dijeron, sigan esperando al Señor, y el Señor no vino, y hasta que llegamos ahí y nos siguen diciendo a nosotros, bueno, ya casi ni nos dicen, ¿no? El Señor viene y resulta que ya esa expectativa la perdimos nosotros. Pero para estos cristianos, la expectativa del rey, sobre todo los que lo vieron, los que lo conocieron, 3 años con él nomás y se va, y él dice, pero vengo pronto. Dice, no, lo esperamos, lo esperamos. ¿No les pasaría a ustedes así también como a mí? Por favor. ¿Y qué hay que hacer para eso? Vigilar. Tienen que estar vigilantes porque Él viene en cualquier momento. Dicen, listo, yo voy a caminar derecho porque Él viene. ¿Por qué nosotros no caminamos derecho? Porque decimos, ya, si no vino en 2000 años, pues ¿para qué yo ando derecho? Si ya, seguramente yo me voy a morir y no va a venir. ¿O no? ¿No será que pensamos así? Si esta gente que caminó derecho, pues, y no lo vieron, uno dice, ah, pues qué va. Ya en 2000 años, pues ni que fuéramos los de buenas que nos tocó a nosotros, que sí viene el Señor esta vez. No sé. Otra vez, pero para esta generación de cristianos, esto era un aspecto esencial de su fe, esencial. El Señor viene y ellos esperan la segunda venida del Señor. Como les digo, a través de todo el Nuevo Testamento, esperaban el cumplimiento de la promesa del regreso del Señor. Algo que finalmente en esa generación ni ha sucedido. No sucedió ni ha sucedido, el Señor no ha vuelto. Entonces uno dice, pero el Señor, ¿por qué les dijo que velaran eso? ¿Por qué esa expectativa de esa promesa que no se había cumplido durante 2000 años? Y la pregunta que surgió después, y ya ha llegado a nuestros días hoy, es esta. ¿Por qué fue tan importante para ellos vivir con esa expectativa? Porque para nosotros, honestamente, eso ya no es importante. Si el Señor viene o no viene, chévere. Pero finalmente uno dice, la verdad es que yo creo que, sé que viene, yo lo creo, pero que venga ahora, la verdad eso honestamente, esencial para nuestra fe, hoy en día, después de 2000 años, no es esencial. Honestamente. Yo me acuerdo cuando me convertí hace unos 40 años, salían y Jesucristo viene pronto, y uno mostraba en los partidos y en la calle, arrepiéntase, Jesús viene pronto. Eso ya es parte del paisaje. Ya, si viene o no viene, pues no importa. A mí lo que me importa es qué voy a hacer mañana y cómo me ayuda el Señor mañana. Pero para esta generación, la expectativa de la venida del Señor era muy importante. Para nosotros ya no. Es claro que ese deseo para un pueblo que vivía en opresión, como era esa primera generación de cristianos, era muy importante. Porque ustedes saben, ya lo han escuchado, ellos esperaban a un libertador que los liberara de la opresión romana. Entonces cuando Jesús dice, vengo pronto, decíamos, por fin vamos a ser libres de la opresión. Y por eso anhelan, y ellos vivieron con esa expectativa de que el Señor volvía. Pero la importancia de esperar al cumplimiento de la promesa radicó en que esa expectativa, y quiero que tomen nota de eso, que es muy importante, la importancia de esperar el cumplimiento de la promesa radicó en que esa expectativa hizo que los primeros cristianos perseveraran en la fe a pesar de la persecución y el sufrimiento. Una cosa que nos preguntábamos con los colegas que nos reunimos en estos días era, ¿qué fue lo que hizo que estos personajes soportaran aún el martirio y fueran a la muerte por el Señor? Y fue esto específicamente. Era esperar la promesa de la venida del Señor. Ese era el punto de referencia para ellos. El Señor viene, yo lo creo. Y si por esa verdad tengo que morir, murieron efectivamente los cristianos de aquel tiempo. Todos los cristianos, sin excepción, y muchísimos nuevos creyentes después de los discípulos, soportaron por la fe que tenían en el regreso del Señor. Soportaron todo lo que escuchamos, lo que vemos en las películas, lo que leemos en la historia. Ellos lo soportaron solamente porque esperaban que el Señor venía. Para ellos era una cosa esencial y una cosa importante. Si hubo algo que fortaleció la fe de esos cristianos, fue la esperanza de que Jesús venía. Ahora, vayan haciendo deducciones, porque nosotros que quizás ya no tenemos esa expectativa, ya vamos encontrando y vamos sabiendo por qué es que tenemos la clase de fe que tenemos nosotros hoy en día. ¿Sí me hago entender? Esta gente tuvo una fe tan tenaz
que murió por Jesús. Dice en Hebreos 11, recuerda, algunos murieron incluso sin recibir lo esperado. Pero dijeron, no sé, no, ya me tocó morir aquí, me va a tragar este león, el Señor no vino, pero yo sé que el Señor dijo la verdad. Eso es una fe increíble. No sé si me alcanzan a entender la dimensión de esto. Lo que fortaleció la fe de estos cristianos fue la expectativa de la segunda venida del Señor. Su fe se alimentó en esa promesa. Su fe se fortaleció en esa promesa y les permitió sobrevivir. ¿Por qué sobrevivieron los primeros cristianos de la persecución y sufrimiento? Porque ellos creían firmemente que el Señor venía por segunda vez. Aunque la mayoría, como Pablo, sabían que su destino era el sufrimiento, que seguir a Cristo era sufrir, pero tenían la esperanza de que el Señor vendría. Eso no les provocó pánico. Ustedes estudiamos hace algunas semanas aquí, segundo de Timoteo, cuando le dice Pablo a Timoteo, yo sé que ya estoy listo para ser entregado, ¿cierto? Ya sabía que lo iban a sacrificar, es la última carta que escribe, y él tiene la esperanza de que el Señor vendrá. No está asustado, no está en pánico, ¿yo qué hago? Y llorando. Él no está declarando como hoy en día, decreto que no es así, declaro que no es así, ato esas palabras y todas esas bobadas que decimos hoy en día. Pablo sabía que iba a morir. Esa era parte del destino. Y estos cristianos aprendieron a vivir así y aprendieron a servir así. La expectativa de que Jesús vendría por segunda vez. Claro, al pasar el tiempo, los siglos, esa esperanza, aunque no se perdió, se ha ido diluyendo hasta llegar a nuestros días. Y yo creo que, claro, yo no sé qué seguirá con los próximos, ¿no? Claro, nosotros al recordar esto tenemos que empezar, hay que retomar esa promesa, hay que retomarla. Pero ¿para qué la retomamos si finalmente el Señor quién sabe si vendrá? Por una razón nomás. Porque un legado que nosotros le podemos hacer a la generación que viene es despertar la esperanza de que el Señor viene para que la fe de ellos se sostenga y para que sea fortalecida. Por eso nomás. Y si el Señor no viene, no importa. Lo importante es que la fe de ellos tenga esa esperanza. Interesante, ¿no? Al pasar el tiempo, esa promesa, esa esperanza se fue diluyendo, diluyendo, y como digo, hasta llegar a nuestros días, donde ya vivimos sin esa expectativa. Una pregunta sencilla, hágasela a usted. ¿Cuál es la expectativa que usted tiene del Señor hoy en día? ¿Que el Señor venga? No, que mañana me ayude a pagar las cuentas, porque esa es la expectativa. La expectativa nuestra es tan cortica, tan pequeña la expectativa nuestra. Pregúntese usted honestamente delante de Dios, ¿qué es la expectativa que usted tiene frente al Señor? La expectativa de ellos era, el Señor viene por segunda vez. Y si por esa verdad nos juzgamos la vida, nos la jugamos. Y eso pasó. No sé si me hago entender hasta acá. Es increíble esta verdad, ¿no? Una fe, la que vivimos hoy en día, una fe que finalmente y honestamente, porque de eso casi ni hablamos de hecho, no anhela que el Señor venga. A mí la verdad, si el Señor viene o no viene, diríamos algunos, la verdad no me importa. Vivimos una fe basada no en que el Señor venga, no en la expectativa de que Él viene, sino una fe basada en nosotros y no en Jesús. Por eso se repite vez tras vez, puesto los ojos en Jesús. La fe nuestra debe ser puesto los ojos en Jesús. La fe nuestra hoy es puesto los ojos en ¿quién? En mis necesidades, en mi realidad. Una fe que no está interesada en que Él regrese. Y eso es lo que ha hecho que nosotros no seamos perseverantes, que nuestra fe no esté basada en Jesús, sino que esté basada en nuestras necesidades y en nuestras realidades. Increíble. No sé si es claro para ustedes esto. Nosotros los cristianos tenemos esa esperanza que la hemos dejado pasar, porque a nosotros la vida cristiana se nos convirtió en algo cotidiano y algo diario, ¿no? Nuestra fe es sencillita, ¿no? Yo tengo fe en que el Señor me va a sanar, me va a hacer esto, me va a librar de este problema. No, Pablo sabía que el Señor no lo iba a librar de la muerte. Él sabía que le tocaba y le tocaba, pero el Señor venía. Y eso lo lleva a creer en el Señor. Con el tiempo, el interés dejó de centrarse en la expectativa de la venida del Señor y se enfocó en adivinar cuándo regresaría.
Si el Señor dijo que vendría, ¿cuándo será? Y entonces empezaron a adivinar, ¿cierto? Y como decía María Cristina, de eso se ha hablado perdona la palabra, cuánta estupidez se haya dicho. De todo, yo les digo. Yo me acuerdo hace unos 25, 30 años, había un libro que alguien, mire, esta es la marca de la bestia. La marca de la bestia era el código de barras y el que use eso, mejor dicho, va a estar marcado por la bestia. Pero la palabra, nos fregamos todos. Porque ¿quién no compra con el código de barras, por favor? Y de eso se ha dicho, y que el Señor, y que, bueno, de eso se ha dicho, porque resulta que creímos que nuestro llamado era adivinar cuándo venía el Señor, pero nuestro llamado no es adivinar cuándo viene el Señor, sino estar preparados para cuando el Señor venga. Ese es nuestro llamado. Jesús fue claro con sus discípulos. Su llamado no era adivinar cuándo regresaría Él, su llamado era estar velando, vigilando, porque si estaban vigilando, sencillamente su fe se fortalecería. Una pregunta otra vez. Sí, pastor, la verdad, a mí ni me interesa eso. Yo eso cuando veo pasajes de estos los paso por encima porque no me interesa. ¿Por qué debo yo anhelar que el Señor venga? Por una razón. Porque sea algo que fortalece su fe, es la expectativa de que el Señor viene. Eso lo perdimos nosotros. Decía alguien por ahí también que el posmodernismo que vivimos hoy en día nos ha dicho que nosotros vivimos en algo así que se llama un expectaticidio. Que eso más o menos es que el que espera o la expectativa de que el Señor viene está cometiendo un suicidio intelectual, más o menos, ¿no? Dicen, el posmoderno dice, los cristianos han cometido un expectaticidio, algo así. Cuando la expectativa porque el Señor regrese deja de ser prioridad en la vida cristiana, noten esto, cuando eso deja de ser prioridad, como lo ha llegado a ser para nosotros, ya no es prioridad para nosotros. Que el Señor venga no es prioridad para mí. Ya no lo adoramos a Él, porque ya no estamos enfocados en Él. Ellos estaban enfocados en Jesús y adoraban al Jesús que vuelve, el que les dijo, vuelvo pronto. Pero nosotros, que ya perdimos esa esperanza, que se nos fue diluyendo, ya no adoramos a ese Jesús que viene pronto. Ya no nos enfocamos en Él. Comenzamos a adorar otros dioses. Nos surge la expectativa en la llegada de otras cosas que adoramos. Si usted no tiene puesta su expectativa y su adoración en Jesús que viene pronto o que viene otra vez, su expectativa será puesta en otro Dios al cual usted va a terminar adorando. Por ejemplo, hoy en día, para nosotros los cristianos también, la expectativa está puesta en aquello que nos haga felices, ¿o no? Esa es la expectativa, ¿no? La expectativa es buscar por todos los medios aquello que me haga feliz. Y adoramos un Dios como es la búsqueda de la felicidad. Usted busque su felicidad y su bienestar, ¿no? Y en esa búsqueda de la felicidad y del bienestar estamos dispuestos a matar al que se nos interponga, así sea el mismo Dios. Si a mí Dios me llamó a sufrir, perdón, ese Dios yo no lo quiero. Pare de sufrir, dicen por ahí, ¿no? Cuando adoramos a un Dios como la búsqueda de la felicidad, el que se atraviese, lo matamos. Así sea Dios, así sea esposa, así sea matrimonio, así sea lo que sea. ¿Cierto? Si soy infeliz en este matrimonio, no importa, yo mato este matrimonio y busco. El problema es que seguro que usted va al otro lado y va a matar ese también, segurito, ¿no? Creemos tener el derecho y la obligación a ser felices, que ese es, ¿a qué nos llamó el Señor? A ser felices. Y yo a veces veo por ahí que escriben por ahí en el WhatsApp y mandan esos pensamientos. Dios te llamó a ser feliz. ¿Quién dijo eso? ¿Quién le dijo esa mentira? El Señor nos llamó a ser obediente. Que si eso trae felicidad o no, eso es otra cosa. Pero no diga eso. Yo les digo, por favor, tengamos criterio para mandar lo que mandamos y replicar lo que nos llega. Tanta bobada que nos mandan, por favor. Creemos tener el derecho y la obligación a ser felices. Por eso ya no se predica la teología del sufrimiento. No, por favor, eso no vende. ¿Qué se vende? ¿Qué vende? La felicidad, ¿cierto?
¿Por qué aquí no nos llenamos como se llena en otros lugares? Porque aquí no estamos vendiendo la teología de la felicidad y la prosperidad y todo eso. Porque ni tampoco estamos hablando pues de que hay que sufrir todo el tiempo. Sencillamente predicamos lo que el Señor dice, vengo pronto y tengamos esa esperanza. Un siervo fiel es el que tiene puesta su esperanza en el regreso del Señor, de tal manera que su fe se fortalece, pero también ayuda, y eso es muy importante, ayuda a otros a poner en Él su esperanza para que su fe se fortalezca en el Señor. Aquel que tiene puesta su fe en el Señor, en la venida del Señor, se fortalece en esa expectativa, ayuda a otros que necesitan también poner su esperanza en Él. Entonces lo primero que dice el texto es que un siervo fiel es uno que vigilia, es un vigilante, ¿cierto? Que vela, ¿no? Lo segundo que ustedes vieron, versículo 42, cuando Pedro le pregunta, Señor, ¿eso es para nosotros o para quiénes? Y lo curioso es que Jesús le responde con otra parábola, ¿no? ¿Esa parábola es para ellos o para nosotros? Y Jesús le responde con otra parábola. Y es cuando le dice, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa? Lo segundo es que ese siervo fiel, aquí el Señor lo convierte en mayordomo. Es un mayordomo. Y un mayordomo que es fiel y prudente. Y en esa parábola, en esa segunda parábola que Jesús les da a los discípulos, deja ver que el siervo fiel se vuelve mayordomo. Uno que sabe que el que debe figurar no es el mayordomo, sino ¿quién? El amo, ¿cierto? Su señor. Eso es muy importante. Una característica principal de un mayordomo es eso. El mayordomo sabe que no es el dueño, que él administra, pero que el dueño es otro. Y eso es muy importante que lo tengamos claro, ¿no? Porque hoy en día nosotros vivimos como dueños, ¿no? Soy un hijo del rey. ¿Han escuchado eso? Reclame porque usted no es un hijo del rey. Usted tiene derecho. Eso nos dicen por ahí. Pero el mayordomo sabe que el que debe figurar no es él, sino que el que debe figurar es el amo, el que está por llegar. Por eso, al igual que el siervo vigilante, está pendiente de la llegada de su señor. Ese mayordomo fiel y prudente está pendiente de la llegada de su señor. Ese mayordomo es un tipo de persona o de ser humano fiel y prudente, que por nada negocia su lealtad a su señor, por nada. Y como es fiel y prudente, se le delegan más responsabilidades, porque es alguien que es confiable. Ahora, vieron esas dos características, ¿no? Es fiel y prudente. ¿Cómo es prudente? Usa el criterio de la sabiduría en el manejo de los recursos. ¿Sí ven ustedes cómo dice ahí? Ese que es fiel y prudente es el que administra la casa de su señor y le da ración a todos a su tiempo. Es un buen administrador y él sabe cómo usar los recursos. Como es fiel y prudente, entonces se le llegan más responsabilidades, y como es prudente en el criterio de la sabiduría, sabe manejar los recursos. No usa el criterio del éxito para administrar, ni el del mercadeo. No. El de la sabiduría es que usa él. Este mayordomo a los de la casa les da su ración a su tiempo. Es oportuno. No se demora, pero tampoco se precipita. Es a tiempo. Eso es ser prudente. El prudente usa la sabiduría. Eso es. Es un siervo del cual su amo espera que, como es fiel, cuando regrese lo halle como haciendo así. ¿Vieron esa expresión? Que cuando regrese su amo, dice ahí, versículo 43, bienaventurado aquel siervo que es fiel y prudente, al cual cuando su señor venga, le halle haciendo así, administrando bien. Que le encuentre haciendo así, actuando como él espera, actuando como espera que su señor actúe. Y es que hay una cosa importante, porque ya hablamos de la prudencia, ahora de la fidelidad. La fidelidad en la espera del Señor, de ese Señor, produce cansancio. ¿A alguien le ha pasado que se cansa de ser fiel? Yo sé que algunos piensan de una vez en la relación de pareja, no necesariamente, pero algunos se cansan de ser fieles también en eso, ¿no? La fidelidad cansa, trae cansancio, pero la prudencia ayuda a administrar ese cansancio. El fiel por naturaleza va a vivir cansado. Tome nota de esto, ¿no? El fiel por naturaleza va a vivir cansado. Cansado porque nadie lo aplaude, nadie lo reconoce,
Pero si se equivoca, eso sí lo juzgan y lo cuestionan. Ser fiel cansa. Y es que el que es fiel, noten esto, el que es fiel es como el que es bueno, es como el que es justo, es como el que es valiente. Ni siquiera se da cuenta de que es fiel. El que es bueno, el que es fiel, el que es justo, el que es valiente, ni siquiera se da cuenta. Y le dice, uy, ¿usted cómo es de fiel? ¿Cómo es usted de bueno? ¿Cómo es de valiente? Y no me di cuenta. Por una razón sencilla, porque es su naturaleza. El que dice, no es que yo soy muy bueno. Pastor, es que yo tengo un problema porque yo soy bueno con mi mujer. En todo soy más bueno, mejor dicho, que me tengo aterrado de lo bueno que soy yo. Y ella no ve eso, pastor. Pregúntele y verá, pastor, yo le doy de todo, a ella no le falta nada. Ahora, si usted es uno que se arriesga a eso, es un riesgo. Porque ese es el que se cree bueno, ¿no? Y muchos casos se han visto, ¿no? Es que yo soy bueno. Buen esposo, buen marido, buena gente, soy bueno. Y entonces, como en muchos casos sucede, a ver, mija, dígale al pastor qué le falta a usted y soy bueno. ¿Y sabe qué dice la esposa? Todo eso lo tengo, me falta usted nomás. Me falta su cariño. Y casos de esos hay así. Nos creemos buenos. Recuerde esto, el que es fiel, el que es bueno, el que es justo, el que es valiente, ni siquiera se da cuenta de que es fiel o justo o valiente. Sencillamente esa es su esencia. Es como el buen terreno de la parábola, ¿se acuerdan ustedes? Esa es su esencia, ser buen terreno, que produce asiento y no sé cómo era que decía, ¿se acuerdan? Es bueno, no tiene que esforzarse. A ese siervo fiel y prudente su Señor le confiará todos sus bienes porque es confiable. Es confiable. Entonces ya vimos dos características de ese siervo fiel. Es vigilante, expectante a la segunda venida del Señor porque así su fe se fortalece y ayuda a otros. Y segundo, es un siervo que es mayordomo, fiel y prudente. Y en tercer lugar, si ustedes vieron, hay un contraste ahí en el versículo 45. Más, ese más es, pero si aquel siervo que es fiel y prudente o vigilante dijere en su corazón, ahí se envenenó la cosa. Mi señor tarda en venir y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse. Porque como el señor no vino, como el señor se demoró, pues no importa. Hagamos fiesta aquí, ¿cierto? Como el Señor no llegó, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá entre los infieles o con los infieles. La tercera característica de un siervo fiel es que cuida su corazón. Tiene que cuidar su corazón. En la parábola de esta segunda parábola, Jesús advierte sobre el riesgo de que ese siervo fiel y prudente se desorganice y comience a actuar mal. Hay un riesgo ahí, latente. Como el Señor no viene, hagamos fiesta, ¿cierto? De allí la necesidad de estar siempre vigilantes, velando, ¿no? Un siervo fiel debe cuidar su corazón, y como dice ahí, mas si aquel siervo dijere en su corazón, y es que en el corazón empieza a maquinar todo. El Señor no vino, yo aquí siendo fiel, prudente, aquí tratando bien a toda esta gente, el Señor no vino, no, y se envenenó. Un siervo fiel debe cuidar su corazón, porque es en el corazón donde nace el desorden y el descontrol. Es en el corazón donde nace el estilo de vida en el que no se espera la llegada del amo. ¿Vieron eso? Como el amo no viene, ay, yo hago lo que sea. Esto voy a tratarlos mal a todos y a comer y a beber y a emborracharme. ¿Dónde nació todo? En su corazón. Como no existe la expectativa de que el amo vendrá, de que el Señor vendrá, no hay una motivación. No hay un motivo que le invite a perseverar. Sencillamente no vino, pues no importa. Cuando no existe la expectativa por el regreso del amo, el enfoque se distorsiona
y comienza a buscarse el reconocimiento, la figuración, la satisfacción personal, y eso produce el maltrato a otros y conduce al materialismo de consumir, de comer y de beber hasta embriagarse. Mejor dicho, conduce al descontrol total. Cuando no existe la expectativa del regreso del Señor, nos erigimos dioses que nos anestesian, tomando el control de la vida. Nos embriagamos de poder, de reconocimiento y de figuración. Nuestra fe se orienta en aquellas cosas que nos traigan bienestar y evitamos aquellas que nos signifiquen sufrimiento y sacrificio. Noten esto, voy a repetirlo. Nuestra fe se orienta en aquellas cosas que nos traigan bienestar, felicidad, y aquellas cosas que de pronto nos signifiquen algo de sacrificio y sufrimiento, las evitamos. Por ejemplo, el divorcio. Yo no estoy dispuesto a sufrir más, a sacrificarme por el otro. Y sencillamente tomo la salida fácil. Un siervo fiel y prudente es el que cuida su corazón y se esfuerza para que cuando venga su Señor lo encuentre haciendo un buen trabajo, lo halle cuidando y alimentando bien a los otros siervos. Ese siervo será recompensado, dice ahí. ¿Vieron ustedes? Será recompensado. Un siervo fiel es el que se mantiene vigilante para que su corazón no se descontrole y se mantiene expectante a la promesa del regreso del Señor. ¿Vieron ustedes? Interesante estas dos parábolas. Yo creo que muy rara vez, le digo honestamente, yo haya predicado acerca de la segunda venida del Señor. Porque normalmente cuando uno predica eso, la gente dice, a ver, danos datos cómo va a ser la cosa, digamos, como la fecha y la hora. ¿Cierto? No, nuestro llamado no es a eso. Nuestro llamado es a ¿qué? A estar vigilantes. Ese es nuestro llamado. Cuando usted le digan todo eso que, venga, aquí sí le vamos a dar, yo he escuchado mucho que dicen, la Biblia dice que no saben ni el día ni la hora. Y yo he escuchado más de uno que dice, pero yo sí sé cuándo es el mes y el año. Y eso han dado fechas. Incluso el año pasado, viniendo de un viaje con mi esposa, llegamos en avión y todo el mundo, era de esos aviones que el puesto es libre, y nosotros donde preguntando, y la chica hablándonos en inglés, y nosotros no entendemos nada, que era libre, y nosotros no entendíamos, y había afortunadamente un hombre ahí que hablaba español, dijo, no, aquí es libre donde se siente, y te da dos puestos ahí el hombre, y yo lo vi leyendo su Biblia. Dije, uy, un hombre, y me tocó preciso ahí. Y yo la verdad no pregunto, porque uno dice, pero ¿por qué no lo evangeliza? Porque siempre, yo sé que nos salen con algunas cosas. Él me evangelizó a mí. Empezó a hablarme. Y lo que me dijo, ¿usted sabía que Jesucristo ya vino por segunda vez? Le dije, no me diga. 3 horas de viaje el hombre contándome que vino en Corea, que se llamaba Jesucristo en Sonsi, una cantidad de cosas que dije, Señor, se me dañó el viaje. Mi esposa estaba al otro lado, yo aquí en la mitad, y ella disfrutando de la ventana. Porque son de esos casos, ni que yo lo voy a convencer de lo que él dice es verdad o es mentira, ni él me va a convencer a mí. 3 horas. Por eso no le quise preguntar nada, pero él sí me preguntó a mí. Pero bueno, son de esas cosas. Hay y él sostenía que el Señor ya vino, que nació en Corea y que ya volvió a subir otra vez. Y bueno, una cosa, bueno, una pregunta obvia que surge a partir de esta reflexión es, ¿qué es aquello que me motiva a seguir fiel a Dios? ¿Qué es aquello por lo cual tú estás aquí y lees la Biblia? ¿Qué es lo que te motiva a seguir al Señor? Y quiero recordarte esto. Lo que motivaba a los cristianos del primer siglo era la resurrección de Cristo y la expectativa de la segunda venida del Señor. Eso es lo que los motivaba a ellos. Por eso, por esas verdades, entregaron la vida. Claro, uno dice, ¿qué me motiva a mí? Que el Señor me ayude, que me vaya bien, que pueda pagar las cuentas. Pero cuando viene el sufrimiento y la persecución, no, por favor, nosotros no aguantaríamos ni una cachetada. Por el Señor, no aguantábamos ni eso. ¿Qué es aquello que te motiva a seguir fiel a Dios? Aquello que te impulsa a consagrar tu vida al Señor. ¿Qué es lo que te motiva a ti? Porque una cosita que me pasó,
El hecho de que el Señor diga, vengo pronto, no saben cuándo, dice, hay que andar derecho. Porque qué tal que que me encuentre el Señor mal ubicado, gravísimo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Andar derecho todo el tiempo, ¿no? Porque no sabemos. Pero como nosotros sabemos que el Señor todavía no viene porque no ha venido en 2000 años, dice, pues sí, yo amo al Señor y todo, pero caminar derecho, ser perfecto, como que tampoco, eso. Nadie es perfecto. Tal vez la fe que se nos enseñó no enfatizó la importancia de esperar y anhelar la segunda venida del Señor. Y yo les digo, honestamente, les pido perdón. Yo de eso casi nunca hablo aquí, porque me da miedo hacer lo que hizo este hombre en el avión y los que han dicho todo lo que han dicho. La verdad, honestamente me da temor porque es faltar a la integridad de la palabra. Porque no entiendo eso, el tema no lo entiendo. Pero aquí descubrí que finalmente yo no tengo que decirle a ustedes cuál no es el día, ni la hora, ni nada de ese asunto, ni cómo será. Es sencillamente permanezcamos fieles. Y seguramente a la mayoría no se nos enseñó una fe que espera y anhela la segunda venida del Señor. Seguramente no. Y como no se les enseñó eso, por eso es que nuestra fe es débil, basada en nuestras realidades y necesidades. Una fe que busca la satisfacción personal, que busca la felicidad y el bienestar. Si usted ha leído el Nuevo Testamento, dígame usted, ¿dónde encuentra una sola referencia donde dice que los apóstoles buscaban la felicidad? Ellos hablan del gozo del Señor, pero el gozo del Señor era del sacrificio, ¿no? No hay una sola referencia que hable de que ellos buscaban felicidad o bienestar. Hoy el Señor nos está recordando la necesidad de recuperar la expectativa por la promesa de su segunda venida. Hay que recuperar esa expectativa. Eso le da sentido a nuestra vida, fortalece nuestra fe y nos lleva a ser vigilantes, nos lleva a ser fieles, nos lleva a ser prudentes y nos lleva sobre todo a tener un corazón atento para que no se descontrole, porque existe ese riesgo. Aún a los que esperamos la venida del Señor existe el riesgo. Que el Señor nos ayude. ¿Qué tal si inclina su rostro un momentico? Yo no sé de todo esto que le ha hablado el Señor a usted, pero que el Señor nos ayude. Hay algunas iglesias que al finalizar, ¿sabe qué dicen? Dicen Maranata. ¿Se acuerdan qué quiere decir Maranata? Ven, Señor, ven pronto. Esa es la expectativa de que el Señor vendrá. Ven pronto, Señor. Y que cuando venga nos halles caminando derecho, ¿no? Incline su rostro un momento y ahí tome un tiempito para hablar con el Señor. Señor, tu palabra es tan profunda, tan viva. Quizás muchos de nosotros, quizás la mayoría, no sé si todos, casi ni siquiera pensamos, Señor, cómo será tu venida ni cuándo vendrás. Casi que ni hace parte, Señor, de nuestra estructura de fe. Pero es una verdad, Señor, que tú prometiste en tu palabra, que tú vendrías por segunda vez. Y gracias por recordarnos, Señor, esta tarde, que eso fue lo que mantuvo fuerte la fe de esos primeros hermanos nuestros allá en Israel. Esa fe fue la que les ayudó a soportar el sufrimiento y la persecución y el dolor. Señor, ¿cómo anhelamos tener esa fe? Una fe basada en que tú vendrás, Señor. Una fe expectante a la llegada de nuestro Señor. Señor, ayúdanos. Perdónanos, Señor, cuando por evitar el sufrimiento y el sacrificio tomamos salidas fáciles. Y gracias, Señor, porque a siervos como los que describes en tu palabra, tú los recompensarás, Señor. Qué bueno, Señor.
tú les confiarás más. Queremos ser esos siervos, Señor, a quienes tú les confíes más. Nos recompense, Señor, como solo tú lo sabes hacer. Hoy en día predicamos recompensa, pero sin sacrificio, sin expectativa, sin fe. Pero bueno, qué bueno que nos dices que si nosotros somos esa clase de siervos, podemos, Señor, esperar recompensa. Tú nos promoverás, tú nos reconocerás. Señor, gracias por eso, porque así es. Todo reconocimiento vendrá de ti, toda recompensa vendrá de ti, Señor. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a ser esos siervos fieles, vigilantes, siervos fieles y prudentes, que cuidamos nuestro corazón, Señor, para no desordenarnos. Padre, gracias por tu palabra, por esta mañana. Te adoramos, Señor.